y nos vamos a centrar en la hemorragia de la primera mitad del embarazo. La hemorragia de la primera mitad del embarazo la vamos a definir como toda pérdida de sangre durante la gestación que se produce a través del aparato genital. Todo aquel sangrado es menester de un minucioso y completo examen clínico ginecológico que nos permita saber realmente si lo que la mujer está teniendo es pérdida de sangre, determinar el origen de la pérdida de sangre y no confundir el sangrado uterino con otro origen, localizarlo, ¿sí? A veces el sangrado, si bien es por genitales externos, no es propio del embarazo, sino que puede ser vaginal o cervical y no es a nivel uterino. Es importante determinar la edad gestacional en la cual se produce ese sangrado para poder clasificarla bien si es de la primera o de la segunda mitad del embarazo. Cuando hablamos de hemorragia de la primera mitad del embarazo, siempre es antes de la semana 20 y después de la semana 20 es la hemorragia de la segunda mitad. Y por otro lado, tener en cuenta el color y la sensibilidad que genera ese sangrado en la paciente en ese momento de la gestación. Como estamos hablando de la hemorragia del embarazo, vamos a hacer una salvedad para que ustedes tengan en cuenta que si la dividimos en las dos mitades, las causas más frecuentes de la segunda mitad del embarazo es el desprendimiento de placenta y la placenta previa. No vamos a tratar ese tema hoy, ¿sí? Va a quedar para más adelante, pero sí es importante saber que si nosotros estamos hablando de un periodo avanzado del embarazo, tendríamos que hablar de la hemorragia por desprendimiento de placenta o por placenta previa como las causas más frecuentes. Como dijimos recientemente, lo que nosotros vamos a abocar hoy es la hemorragia de la primera mitad del embarazo, y acá vamos a detenernos en tres causas fundamentales que son las que se llevan el mayor porcentaje diagnóstico de la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Ellas son la amenaza de aborto, el embarazo ectópico y la muela hidatidiforme. Entonces, cuando ustedes en un examen parcial, final o cuando tengan una paciente de una edad gestacional precoz con sangrado genital, primero deben evaluar ese sangrado, de dónde viene, cómo es, qué características tiene, y basarse en estas tres causas que son las principales que generan la hemorragia de la primera mitad del embarazo. Repito, amenaza de aborto, embarazo ectópico y muela hidatidiforme. ¿Cómo definimos el aborto? El aborto es la interrupción del producto de la concepción, espontánea o provocada, durante las primeras 20 a 22 semanas del embarazo, o con un peso de la gestación menor a 500 gramos. ¿Por qué hacemos esta salvedad? Porque muchas veces la paciente no sabe cuándo fue la fecha de su última menstruación o no tiene ninguna ecografía previa a la pérdida del embarazo y no podemos determinar exactamente la edad gestacional por semanas, entonces es importante el peso. Por lo tanto, cuando el producto de la concepción es menor a 500 gramos o la edad gestacional de ese producto del embarazo es menor de 20 semanas, se define como aborto y se divide en dos grandes grupos, a grandes rasgos. La clasificación de aborto van a tener diferentes clasificaciones. La más importante es la que ustedes... Chicos, el horario de inicio es a las 4, ¿sí? Si no, estamos interrumpiendo cada ratito.
Bien. Los dos grandes grupos que se divide el aborto los vamos a dividir en aborto espontáneo y aborto provocado. Pero también tenemos otras formas de clasificar el aborto de acuerdo a la evolución del mismo, de acuerdo al mecanismo de producción del aborto, de acuerdo al material eliminado y de acuerdo al instante en el que se produzca el aborto, si es por alguna causa infecciosa. En cuanto a la etiología de los abortos, pueden ser de causa materna, de causas paternas o de causas ovulares. En cuanto a las causas maternas, lo vamos a clasificar de origen local o de origen sistémico. De origen local, hay diferentes causas que pueden generar la pérdida de embarazo, como son los tumores, por ejemplo, un mioma, por ejemplo, un pólipo endometrial, por ejemplo, un pólipo endocervical, todo aquello que interfiera en el crecimiento y en la evolución del embarazo puede terminar con la interrupción del mismo. Malformaciones uterinas, como por ejemplo puede ser una hipoplasia uterina, o como puede ser un útero bicorne o un útero tabicado. Las hipoplasias uterinas, la incompetencia ísmico-cervical, las lesiones del cuello uterino, las sinequias, las adherencias, la endometriosis, la endometritis, todas esas son causas de acción local que pueden generar la pérdida del embarazo. Y también tenemos las causas sistémicas o maternas, como pueden ser infecciones agudas, por ejemplo, una neumonía, por ejemplo, una sepsis o una bacteriemia, una pielonefritis, una infección crónica, como puede ser la tuberculosis, puede ser enfermedades no infecciosas, como pueden ser metabólicas, nutricionales, diabetes, descompensadas, intoxicaciones por medicamentos, por drogas, alteraciones endocrinas como una crisis tiroidea. Todas esas son causas sistémicas maternas que pueden ser las desencadenantes de la amenaza de aborto y de el aborto y la finalización del producto de la concepción. En cuanto a las causas paternas, las vamos a dividir en causas espermáticas, en causas metabólicas y en causas endocrinas. No nos vamos a detener demasiado en las causas paternas, pero sí hay que tenerlas en cuenta, es decir, no siempre la causante de la pérdida de los embarazos es la mujer, sino que muchas veces es el hombre, aunque en este es más difícil encontrar la causa muchas veces. Como dijimos recién, en la causa materna son más diagnosticables, si se quiere. O sea, uno puede hacer diagnóstico de una hipoplasia uterina, de un tumor, de una infección, de una diabetes o de un hipertiroidismo. En cambio, en el hombre muchas veces no se detecta la causa que está generando esa pérdida del embarazo y por ahí el diagnóstico es más retrospectivo, es decir, son pacientes que no pueden lograr el embarazo con una pareja y cambian de pareja y la mujer logra el embarazo con una pareja nueva y el hombre sigue sin poder lograr el embarazo, entonces se tiene o se piensa que puede ser el hombre el que está generando la pérdida del embarazo. Hoy con la innovación y con la medicina molecular, uno puede hacer diagnósticos más precoces y más finos de causas paternas a nivel espermático, causas genéticas, pero siempre el hombre por ahí es más difícil de hacer el diagnóstico. También en el hombre tenemos causas metabólicas, causas endocrinas, es decir, si el hombre tiene un hipertiroidismo o un hipotiroidismo puede traer trastornos espermáticos que sean los causantes de generar un embrión de mala calidad que se termine perdiendo la gestación. En las causas ovulares, dijimos entonces maternas, paternas y las causas ovulares. Las causas ovulares tienen en general una normalidad en el desarrollo del embrión o una alteración del trofoblástico o alteraciones endócrinas que tienen que ver con la secreción de gonadotrofina coriónica humana.
En cuanto a las ovulares, se estudió mucho el tema ovular a partir de la fertilización in vitro, es decir, cuando empieza el auge de la fertilización in vitro, se vio que había embriones que tenían se prendían mejor y tenían mejor pronóstico a la gestación que otros. Por lo tanto, se empezaron a clasificar esos embriones de buena, muy buena, regular o mala calidad. Y con el tiempo también se innovó un estudio genético, que es un PGD, se llama, que es un estudio genético preimplantatorio, donde se empezó a ver que había que los embriones que tenían mala calidad genéticamente tenían algún trastorno ovular. Pero hasta la innovación o el advenimiento de la fertilización in vitro, las causas ovulares se estimaban que podía llegar a ser una cuestión de conyugal de la pareja, del embrión, pero no se podía llegar con diagnóstico fidedigno a la causa ovular. En cuanto al cuadro clínico de los abortos, lo vamos a dividir en 3 grandes grupos, que es la amenaza de aborto, el aborto en curso y el aborto inminente. Es importante para poder saber qué tipo en dónde está parado el transcurrir del aborto, cómo está clínicamente la paciente. Para eso vamos a necesitar un buen examen físico, para poder llegar al diagnóstico diferencial de lo que es el aborto en curso, el inminente o la amenaza de aborto. El más frecuente de todos, lógicamente, es la amenaza de aborto, que es donde se produce el sangrado con un dolor cólico leve. No siempre hay sangrado y no siempre está el dolor, pueden estar acompañados, pero siempre como al examen físico va a existir que el cuello del útero va a estar cerrado, siempre va a estar cerrado. De acuerdo a donde ustedes estén ejerciendo la atención, van a tener la posibilidad de tener o no tener ecografía. Si tienen ecografía, el diagnóstico lo hace la ecografía rápidamente, porque van a ver si el embrión y el saco está implantado, si tiene actividad, y hasta ven qué grado de dilatación puede tener el cuello. Pero no siempre van a contar con el ecógrafo, y como la clínica es soberana, ustedes con un buen examen físico van a poder determinar si esos orificios están cerrados, están permeables, o si se palpan restos ovulares. De acuerdo al diagnóstico, va a ser la evolución y el pronóstico de este aborto, de esta amenaza de aborto. Es decir, si el cuello está cerrado, si es un embarazo de 10, 12 semanas, si hay poquita pérdida y escaso dolor, el pronóstico es bueno y seguramente va a proseguir el embarazo. Ahora, si el embarazo la paciente se presenta con una hemorragia abundante, con coágulos, con dolor tipo cólico increciendo, que la paciente refiere que cada vez la intensidad de ese dolor es mayor, y al examen ustedes tactan un cuello que se está entreabriendo o permeable, el pronóstico es malo y esa gestación se va a perder. En cuanto al tratamiento, va a depender de la evolución de cada cuadro clínico. Es decir, la amenaza de aborto, el tratamiento es expectante, una conducta natural, evolución natural, ¿sí? Habitualmente se la manda a hacer reposo, pero se ha visto que en pacientes que hacían reposo con una amenaza de aborto y en pacientes que no hicieron el reposo y mantuvieron su vida cotidiana, no tuvieron mayores beneficios con el reposo que sin él. Lógicamente que para una tranquilidad de la paciente, uno la manda a hacer reposo, porque no es lo mismo tener la pérdida del embarazo en su casa, en su baño, en su cama, que trabajando o haciendo alguna actividad física donde por ahí le genera un sentido de culpa que es innecesario. Pero el tratamiento en sí de la amenaza de aborto es el reposo tranquilo, un reposo físico, psíquico, tratar de estar tranquila, y
se le puede agregar que no tiene demasiada base científica, pero se usa antiespasmódico para disminuir el dolor y progesterona, porque si la causa está relacionada con una fase lútea inadecuada o un déficit de progesterona, estaríamos ayudando a consolidar la implantación y el proseguir de ese embarazo. En cuanto al aborto en curso y al aborto inminente, no hay tratamiento, es decir, la conducta es natural, se va a terminar perdiendo el embarazo más tarde que temprano, y de acuerdo a la evolución de esa pérdida de embarazo, es el tratamiento que se va a realizar. Si la evolución de la pérdida genera un útero limpio, que no quedaron restos, no se hace absolutamente nada, y en el caso de que quede algún resto, se puede hacer un legrado para evitar que esa retención de restos ovulares que se da en la pérdida del embarazo generen una infección uterina con complicaciones posteriores que puede llevar a adherencia o sinequia o infecciones posteriores del útero. Profe, ¿y cuál sería la diferencia entre en curso y inminente? El aborto en curso, o sea, básicamente lo van a ver en el cuadro clínico. A nivel del cuello, en la amenaza de aborto van a tener el orificio cervical externo e interno cerrado. En el aborto en curso van a tener el orificio cervical externo abierto, el interno permeable, pero no se van a tactar restos ovulares. En el inminente está todo permeable y ustedes van a tactar ya los restos del embrión o del feto que se están expulsando. ¿Está? O sea, que ustedes con un tacto, por más que no tengan ecografía, se deberían dar cuenta si es una amenaza de aborto, un aborto en curso o un aborto inminente. Como la palabra lo indica, la amenaza está amenazando a perder el aborto. El aborto en curso ya se desencadenó ese aborto y va a terminar con un aborto inminente. Y el aborto inminente se está produciendo. No hay más tiempo. Ya en breve se va a terminar de expulsar ese embrión o ese feto de acuerdo a la edad gestacional. ¿Dudas, chicos, hasta acá? Profe, entonces la amenaza sería los dos orificios cerrados y la hemorragia. Sí. Exacto. No siempre. Ustedes pueden tener una amenaza de aborto con una paciente que consulta por una pérdida marronada y dolores. ¿Sí? Ya eso es una amenaza de aborto. O puede ser una paciente que consulta por un pequeño sangrado y no tiene dolor. Es una amenaza de aborto. Es decir, cualquier signo o síntoma que sea sospechoso de que vaya a tener una pérdida o un dolor, es una amenaza de aborto. Claro, bien. Ahora, una pregunta para ustedes, la contesta el que quiera. ¿Debería aparecer algún tratamiento para detener esa amenaza de aborto? ¿Por qué no apareció un tratamiento y no tenemos una medicación que yo les diga, miren, ustedes le van a dar esto cada 6 horas y el paciente va a andar bien y se va a retener el embarazo? ¿Qué les parece? Un poco por lo que hablábamos antes, porque la naturaleza es sabia, chicos. Y si Claro, se pierde el embarazo. no tenía que ver con que si, digamos, el aborto se ocasionaba, digamos, en los primeros 3 meses, era por una inviabilidad fetal, probablemente. Claro. Del sitio de implantación también, o cómo se... No, implantación va a tener, porque desde el momento que genera su unidad beta positiva con atrofina coriónica, es porque está implantado. Pero después hay un montón de cosas que tienen que